Bienvenidos a Favorecidos, historias de hombres y mujeres que han experimentado el favor de Dios en sus vidas. Porque, seamos honestos, el favor de Dios es muy fácil verlo en puertas abiertas, en el éxito humano, en la vanagloria propia. Pero ¿qué pasa cuando el favor de Dios se manifiesta en una sala de partos al nacer? ¿En el vacío de una figura paterna? ¿O en la soledad en una habitación en el extranjero? Entonces, ¿qué sucede cuando creemos que un vacío es tan grande que nadie lo puede llenar? Cuando nos preguntamos, ¿quién soy yo? El favor de Dios claramente no significa que todo será color de rosas. Significa renacer, reescribir nuestra historia. Significa crear identidad, generar confianza. Y por eso hoy tenemos un especialista en el tema. José Rafael, qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Felipe. De verdad que un placer, un honor aquí estar compartiendo este espacio con vos para dar testimonio precisamente de ese favor que no cesa y que es en altos y bajos. Amén. Siempre presente. Amén. Y antes de comenzar, pues tenemos algunas preguntas rápidas. Coméntanos, en tu tiempo libre, ¿qué te gusta? Me gusta viajar, ¿Sí? Me gusta comer. Sí. Los postres son mi debilidad. Claro. Pregúntenle a mi esposa. Entonces, Claro. cualquiera que quiere quedar bien conmigo con un postre, Sí. me echa al bolsillo. De acuerdo. ¿Y deportes? Fíjate que en la universidad y previo a la universidad jugaba baloncesto en el colegio. Ajá. De ahí racquetball. Ajá. Me gustó mucho jugar racquetball. Ajá, Un tiempo, wow. sobre todo en la universidad. Sí. Y ahora practico CrossFit. Ok. ¿Verdad? Más Sí. para, como deporte, pero más, sobre todo para el tema de salud. Entiendo. ¿Y como espectador, qué te gusta ver? ¿Seguís el mundial en esos días, tal Fíjate, vez? yo soy mal latino. Ajá. No soy gran seguidor de fútbol. Aunque Sí. ahorita sí, por el mundial, porque Claro. es el ambiente y toda la De cuestión. acuerdo. Yo creo que todo el mundo, hasta mi esposa se ha de sorprender de que ahora todos los partidos en el teléfono los estoy viendo y todo. Pero no es que soy gran aficionado. De acuerdo. Una pregunta curiosa. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál quisieras? No sé si califica como superpoder. Y van a decir, ay, qué cristiano. Claro. La sabiduría. O Excelente. sea, cuando yo pienso en Salomón, este brother tenía las respuestas a todo. Ok, excelente. Entonces, de ahí nace. O sea, tal vez Sí. no una motivación tan pura, Sí, pero ese superpoder de tener la respuesta correcta de acuerdo, a las situaciones correctas y con la creatividad. de acuerdo. ¿Verdad? Que eso. Sí. Sabiduría y paciencia, el don de los reyes. Excelente. Cuéntame, un lugar en el mundo que quisieras conocer. Australia. Australia. Muy Australia. bien. Y hablando de sueños, de niño, ¿cuál era tu sueño? Fíjate que yo crecí con mi abuelo. Sí. Mi abuelo él todavía vive, gracias a Dios, es abogado de profesión, ¿verdad? Y desarrolló una carrera en leyes y en servicio público. Y él siempre lo miraba salir con su traje y de corbata impecable. O sea, mi abuelo siempre impecable. Entonces yo siempre me miraba como él en una oficina, la verdad, como un ejecutivo, etc. Elegante. Sí, tuve mi espacio en mi carrera, Sí. ¿verdad? Donde trabajé en el servicio público y me tocaba andar de traje en reuniones. Después de un año dije, no, esto no es lo mío. Claro, entendido. Y bueno, precisamente hablando de esas historias de niñez, cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió en tu nacimiento que hoy puedes reconocer como una manifestación del favor de Dios en tu vida? Mira, yo siempre, Felipe, lo cuento como chiste, Sí. pero yo digo, pero es que hay cierta realidad y verdad en ello. Cuando yo tenía, y esto me lo cuentan, yo Claro. no soy esa persona que se acuerda de su niñez así a detalle, Sí. pero sí me cuenta mi mamá, sobre todo, que más o menos a los 40 días de haber nacido yo, ella me tenía chineado y yo dejé de moverme, Wow. me paralicé. Y dice que su reacción fue tirarme. Ujú. Gracias a Dios, y por eso yo lo cuento como chiste, pero parte del favor es que caí en una cama. Sí, claro. Aunque algunos dirán hasta, no, por eso es que le falta un tornillo. Pero lo que sucedió en ese momento es que yo tenía una hernia. Sí. ¿Verdad? Entonces estaba entrando en un episodio pues, debido a esa hernia Ok. y tuvieron que ingresarme al quirófano de emergencia. ¿Verdad? De hecho, ingresé al quirófano. El primer intento no pudieron operarme porque la temperatura no lo permitía, Ok. en la fiebre. En fin, se da ese caso. Pero en ese momento, y yo lo veo ahora 36 años atrás, yo soy el primer nieto varón Ujú. de mi abuela, del lado Sí. materno.
una amiga invita a mi abuela a venir a Vida Abundante, la iglesia Ok. donde nos congregamos. Ok. Y en Vida Abundante, mi abuela hace la siguiente promesa y la siguiente oración, que todos conocemos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Verdad? Y desde ese momento me doy cuenta que hay que tenerle cuidado a las oraciones de las abuelas. Sí. Porque desde ese momento yo quedé amarrado al favor y a la gracia de Dios en un buen sentido, ¿verdad? Porque hoy por hoy yo veo que yo soy fruto de esa oración, que no fue inspirada por hombre ni por la situación del momento, De sino por el Espíritu Santo de mi abuela. De acuerdo. ¿Y qué me puedes contar de los recuerdos de tu infancia, luego de haber pasado estas situaciones que claramente es la mano de Dios obrando? ¿Cuáles son tus recuerdos de infancia? Mira, o sea, en los primeros años creo que un niño que lo tenía todo, la verdad. Yo recuerdo que viajábamos, gracias a viajes a Disney, ¿verdad? Que es lo que todo un niño quiere en esos momentos. Que los cumpleaños, de hecho, un cumpleaños mío fue en Disney. Recuerdo Wow. ese cumpleaños en particular, con mi familia, con mi mamá, mi papá, mis Hubiera hermanos. querido estar invitado. En ese momento no nos conocíamos. La Claro. próxima te invito. Perfecto. O me invitamos a mí. Así será. Entonces, mira, yo, o sea, me acuerdo ese tipo de, que las vacaciones, que la playa, que los huevos, que la Ujú, casa en la que vivíamos, siempre vivimos en la misma casa, ujú. ¿verdad? Durante mi niñez, tengo ese mismo recuerdo. Entonces, como te digo, mi memoria me falla. Mi hermana te podría decir ahorita, si estuviera aquí ella, es que tal día, yo tenía 4 años y recuerdo este evento. Típico. Sí, yo no soy de esa manera, Sí. pero sí, creo que una niñez hasta los 10 años muy, muy envidiable. ¿Verdad? Envidiable. Sí, es el término correcto. Y esta desde la parte feliz. ¿Habrá algún recuerdo que José Rafael recuerda no tan alegre? Por eso decía hasta los 10 años, Sí. ¿Qué pasó a los porque 10 años? a los 10 años precisamente se da la separación de mis padres. Ujú. O sea, yo lo recuerdo como ayer. Este momento sí pues es específico. Estábamos una noche donde empieza una discusión acalorada y yo recuerdo llanto en mi casa y mi papá empacando sus cosas saliendo del hogar. Sí. Y ese momento fue el inicio del proceso de separación y divorcio de mis padres, que no es un evento, Ujú, es un proceso, ujú. ¿verdad? Y claro, como niño, en ese momento 10 años, yo lo canalicé como un niño de 10 años, como lo que yo sentía que era injusto, Ujú. injusto para mí, injusto para, ¿por qué yo no voy a tener un papá? ¿Por qué no, mi papá ya no va a vivir en casa? ¿Por qué mi mamá está llorando? De acuerdo. Incluso surge esa personalidad alfa de Ujú. los varones, Sí. porque nosotros somos, en mi casa era mi mamá, mis 2 hermanas y yo. Entonces yo el único varón. Natural, de manera muy orgánica, yo empecé a asumir ese papel alfa, Ujú. a pesar de solo tener 10 años, De acuerdo. de sentirme el protector. Ujú. Entonces, al sentirme el protector, que eso aceleró mi niñez de una manera que no es natural, Sí. me llevó a mí a experimentar muchos procesos de dolor, de perdón, etcétera. Pero sí, eso marca un antes y un después, sin duda Claro, alguna. claro, es un hito. Y cuéntame, el vivir todas estas experiencias, ¿cómo se ve reflejado en el José Rafael de hoy en día? Yo siempre digo que es que Dios es tan especial y tan detallista que te sale el encuentro y se revela en sus múltiples personalidades y caracteres, tal cual vos lo necesitas en determinado momento en tu vida. Y yo recuerdo que a pesar de que yo crecí en una familia cristiana, Mm. a raíz de ese proceso y de la ausencia de paternidad que había en mi vida, yo conozco a Dios como papá, principalmente, cuando yo tenía 15 años. Entonces, eso cambia mi manera de ver las cosas. Yo ya no veo el divorcio de mis papás nuevamente como algo que me va a destruir. Al Ujú, contrario, ujú. lo veo como algo que Dios utilizó, Él no lo provocó, lo permitió, pero Él tiene la capacidad de utilizar y transformar nuestro lamento, nuestro llanto en gozo, y eso comienza a ser aquella fuerza.
que me impulsa y que hoy por hoy, ¿verdad? Yo lo veo como un regalo que formó en mí, ha formado mi carácter, que ha permitido a mí, me ha permitido conocer a Dios de una manera tan real, ¿verdad? Y obviamente influye e incide en el esposo que yo quiero ser, el papá que yo quiero ser. En algún momento, esa motivación venía de un lugar erróneo, Ujú. te lo puedo decir y confesar. Sí. Y venía de un lugar de, es que yo no voy a cometer los errores que cometieron mis papás. Ujú. Yo no me voy a equivocar con mis papás. O sea, venía de ese lugar de juicio realmente, no de gracia y de favor. Mm. Pero Dios lo ha trabajado en los últimos años de mi vida. Tengo ya 10 años de matrimonio con Andrea, casi celebramos en diciembre Excelente, de este felicidades. año. Gracias. Y Dios me ha permitido entender de que es en gracia y favor, y eso es lo que me impulsa hoy por hoy. Al momento de comenzar tu propia familia, ¿hubieron temores sobre tu pasado o experiencias en la infancia que te hicieran dudar o temer? Tal vez, bueno, cuando nosotros nos viene esta gran responsabilidad de tener hijos, de tener responsabilidad de una vida en nuestras manos, ¿cómo lo asumiste? Mira, me río porque eso fue tan evidente Sí. desde mi etapa de noviazgo. Ujú. O sea, yo era una onda, la gente se ríe de esto, y yo, de verdad, que es cierto, la única persona, y iba a sonar hasta orgulloso, pero Adelante, lo voy a decir tal cual es, adelante. la única persona por la cual yo tuve que esforzarme para estar con ella e empezar una relación, primero de noviazgo y obviamente ahora de matrimonio, Sí, fue con Andrea, mi esposa. muy bien. Mis novias previas, Sí. tanto en mi etapa de universidad, etapa de colegio, surgieron eh, sí con la idea de que yo quiero buscar un matrimonio, porque eso lo tenía muy claro siempre. No obstante, había una capa de temor Ujú. que no me permitía a mí decir, no, yo me voy a comprometer con esta relación. Sí, No, yo voy a buscar esta relación. Claro, entonces Dios empieza a trabajar en ese proceso porque había un temor sí, en mí. Entonces Él, ahora lo entiendo, tenía que trabajar en mí primero para luego yo poder realizar ese compromiso. claro. Entonces cuando mi camino se cruza con el de Andrea, mi esposa, es en el momento donde yo ya, hay muchas cosas que Dios ya ha trabajado en mí, Sí. ¿verdad? Para poder dar ese siguiente paso. Entonces, yo empiezo a trabajar detrás de Andrea casi 6 meses y me costó y me batió. Sí. Esa historia es para otro momento, pero mi versión es la correcta, no la de Ok, ella, ok, ok, ok. ¿verdad? Y obviamente eso, matrimonio, Sí, y después al momento de ser papás. sí. O sea, mi hijo mayor tiene 6 años hoy, Ok. la menor tiene 3, 2, perdón, va a cumplir 3, a Juan Pablo y Ana Luna. Y cuando Juan Pablo nace, ojo, primogénito es varón. Sí, Yo no tuve la figura sí, de un varón en casa. Entonces, eso automáticamente pone un peso en mí, claro. que en el momento yo no lo identifico claramente. De Un acuerdo. peso de, ¿y yo cómo voy a ser papá El ejemplo. si yo no tuve papá como lo hubiera deseado en un matrimonio? De acuerdo. Claro, tuve otras figuras paternas que yo estoy agradecidísimo. Mi abuelo, Sí, yo digo, él es como mi papá. Sin embargo, no es lo mismo en el diseño de Dios del mi matrimonio, el matrimonio, etc. Entonces yo decía, ¿cómo? Entonces los primeros años yo ejercía la paternidad con mi hijo desde un lugar de obligación, ujú. de en mis fuerzas. Y eso no estaba encontrando yo una vida abundante en eso. En- y hablando de vida abundante, ¿cómo se ha manifestado el favor de Dios en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos? ¿Cómo le podemos contar a la audiencia que hoy nos acompaña cuán fiel ha sido Dios? Creo que esa vida abundante se ha manifestado aprendiendo a vivir en esos roles desde la gracia y el favor de Dios. O sea, cuando yo empiezo a vivir como papá de Juan Pablo, como papá de Ana Luna, entendiendo, no, si es que es por gracia y favor que yo soy papá de ellos. Cuando yo entiendo que mi matrimonio es producto de la gracia y el favor de Dios, entiendo de que, o sea, tengo el privilegio de tener a Andrea como esposa por gracia y favor de Dios. Entonces, número uno, me quita la presión, te soy sincero, yo soy muy exigente conmigo mismo. Entonces, me ayuda a quitarme la presión de que el hecho de que las cosas resulten como deben resultar, conforme al diseño de Dios, no depende de mí al 100%, sino que es en la ayuda del Espíritu Santo.
porque lo que tengo no me lo merecía. O sea, la gente ve a mi esposo y va a decir, ¿y este cómo? O sea, ¿cómo se casó con ella? Pues. Y ven a mis hijos y todos me dicen, mira, y muy diplomáticos, ay, es igualito a la mamá. Me pasa igual. Ya sabes por dónde va. Sí. Pero realmente, o sea, y fuera de broma, cuando te vas dando cuenta de que lo que tenés no lo tenés por gracia y favor, te das cuenta que la única manera de disfrutarlo realmente en plenitud y que eso vaya encreciendo, porque no, o sea, vamos de gloria en gloria, Amén. es por la gracia y el favor de Dios. Amén. El momento en que yo empiezo a echar ese peso sobre mis hombros, ahí es donde las De cosas acuerdo. toman otro rumbo. Y en esos momentos donde sentimos que pues necesitamos fuerzas, ¿hay alguna palabra que te ha sostenido en esta nueva temporada? Cuando viene la duda, el temor, ¿qué recuerdas? ¿Qué frase podemos compartir con nuestra audiencia que nos puede dar ese confort en el Señor? No es, no es una palabra per se, es una imagen y esto ha estado en los últimos años muy latente en mi corazón. Sí. Es, es el papel de la voz de Dios en nuestra vida. A mí me encanta un versículo cuando Juan ve la revelación, ¿verdad? De Cristo glorificado. Él dice, y escuché una voz como el sonido de muchas aguas. Entonces, a mí me encanta cuando estoy en el mar, cuando yo veo la vastedad del mar. Y ahora yo lo conecto con ese verso, con esa imagen que Juan nos da de la voz de Dios, de la voz de Cristo. Entonces yo he empezado a estudiar más y aprender más cuál es el papel de la voz de Dios en nuestra vida. Es una voz que trae orden, es una voz que trae vida, es una voz que trae destino, que trae propósito. Entonces, cuando nosotros desde ese lugar de gracia y favor somos intencionales en escuchar la voz de Dios, tu vida marcha de una manera sobrenatural, de una manera sobreabundante, porque te vas dando cuenta de que es Dios quien va dictando, Ujú. ¿verdad? De manera agradable y perfecta ese plan para con nosotros. Entonces, cuando hay momentos en que yo me siento, o sea, yo no, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, o no sé cómo, me siento abrumado. Yo siempre, últimamente recuerdo ese verso, como el sonido de muchas aguas. Y mi oración es, Dios, que tu voz en este momento sea como el sonido de muchas aguas que inunde mi mente, mis oídos y mi corazón, ¿verdad? Para que decisiones que yo tengo que tomar, a veces en valentía, a veces en fe, Ujú. cuando tengo que hacer cosas, aun cuando no sienta hacerlo, sino que debo hacerlo desde un lugar de compromiso y fidelidad, pueda marchar de una manera, como decía Pablo, conforme a mi llamado, ¿verdad? Y eso a mí me ha sido revolucionario. Amén. Es poderoso, sin duda alguna es poderoso ver cómo el favor de Dios no se queda en nosotros, sino que pasa a ser una herencia viva, y no solo en nuestra familia, no solo en nuestros hijos, sino en todos los que nos rodea. Es sin duda alguna poderoso. Y Oye, perdón que te interrumpa, claro, esa herencia viva sí, es una herencia viva de reino. amén. Porque no es algo, el favor de Dios no es que, ay, José, qué bello, ¿verdad? Qué bello matrimonio que tiene, hijos, no. Y no es, mis hijos disfrutan de ese favor. Sí, sin duda alguna, Claro. es el círculo inmediato. Pero todas las plataformas que Dios me ha confiado hoy por hoy se ven beneficiadas de ese mismo favor que yo he recibido. Amén. O sea, cuando yo puedo ministrar desde una plataforma en una congregación, es que no es José, es el favor de Dios en José. Entonces, para bendición del reino, en mi trabajo, mi equipo de trabajo. O sea, hay una persona que me reporta a mí, Mm. una ecuatoriana, y me dice, es que yo siempre digo que tu superpoder, y volviendo a la pregunta al inicio, Ajá. tu superpoder es lo que Dios ha puesto en vos, Amén. y es favor y gracia. Amén. Excelente. Excelente. Para usted que nos escucha hoy en la calidez de su hogar, en su oficina, sabemos que hoy existe una carencia de liderazgo, y nosotros como hombres cristianos estamos llamados a poder hacer luz en este mundo. ¿De qué forma podríamos invitar a nuestra audiencia a poder convertir toda la fe, todo el cristianismo que consumimos, que cultivamos, cómo lo podemos llevar reflejado a nuestro mundo? Mm.
Yo recientemente, precisamente en Vida Abundante, yo daba una palabra acerca del Espíritu Santo y de Él como persona. Jesús decía, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es que el Espíritu Santo no es estático en nosotros. O sea, nosotros no somos una represa. Nosotros no estamos diseñados para ser simplemente un estanque o una cisterna donde esas aguas vivas están estancadas, sino que somos un lugar de origen para que esas aguas fluyan de lo interior hacia lo exterior, en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo actuamos, en cómo vivimos nuestro llamado. Entonces, cuando nosotros entendemos, cuando el cristiano entiende de que no somos llamados a ser consumidores únicamente, sino provocadores de un despertar donde Dios nos ha sembrado en el poder del Espíritu Santo, entonces empezamos a actuar en dependencia de la persona del Espíritu Santo. O sea, ahorita yo estoy en esta entrevista consciente de que es el Espíritu Santo fluyendo de mi interior hacia el exterior con lo que yo estoy diciendo, con lo que yo estoy pensando, con lo que yo estoy manifestando, en mi trabajo, en mis relaciones de amistad, en mi matrimonio, con mis hijos. Todo líder cristiano que verdaderamente entiende, y líder no estoy hablando del que se para en el púlpito, líder no estoy hablando del más reconocido, estoy hablando de todo aquel que se llama seguidor de Cristo, que se llama a sí mismo, cuando entiende de que nuestro despertar y nuestro acostar es por la voluntad y la soberanía de Dios, y que cada día nos despertamos a una asignación divina y que esa asignación solamente se puede llevar a cabo por el poder del Espíritu Santo y dependiendo en Él, eso se vuelve transformacional. O sea, eso provoca que muchas veces, y te lo digo como testimonio, que yo esté en reuniones y tal vez alguien me diga, no lo había pensado de esa manera. O alguien se vea, o sea, yo noto las reacciones. Tal vez yo doy una palabra en una reunión de trabajo cotidiana a alguien y la persona se ve como, no lo había visto de esa manera. No había pensado en esa idea, no había pensado en esa estrategia. O justamente esto he estado bregando yo como. Entonces empieza todo aquello que es una aventura. O sea, porque realmente empezamos a vivir vidas sobrenaturales, Sí. ¿verdad? Porque Dios es alguien sobrenatural, Amén. ¿verdad? Y así es como realmente podemos ejercer ese liderazgo cristocéntrico y dependiente en la persona del Espíritu Santo por su gracia y su favor. Amén. José Rafael, muchas personas que nos están viendo quizás están atravesando una situación similar a la que tú nos has contado hoy. Un divorcio, tal vez un padre o una madre ausente y sobre todo, y eso en la juventud lo vemos muy reflejado, una búsqueda incansable de identidad y propósito. ¿Qué mensaje podrías compartirle hoy a todos los que nos están viendo para poder encontrarse, tener esa identidad que tanto buscamos? Fíjate que es bien interesante porque justo en las últimas 48 horas escuché un mensaje Sí. em, y esta predicadora decía, estaban hablando de identidad precisamente, y decía, el cristiano que quiere entender su identidad en Cristo tiene que estudiar el libro de Efesios, la carta, porque ahí habla que somos aceptados, que somos perdonados, que somos justificados, que somos redimidos. ¿Por qué? Cuando entendemos quién somos, eso no es que nos volvemos herméticos a las situaciones difíciles que atravesamos, pero sí las atravesamos de manera diferente. Porque no es lo mismo atravesar un desierto consciente de cuál es tu identidad y de quién sos en Cristo que atravesarlo como barco a la deriva. Entonces, mi invitación es que el Espíritu Santo, ¿verdad? Mi invitación primero es para el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, aquel que nos esté viendo, nos esté sintonizando en este momento, que Él sea el que traiga revelación de quién Cristo es en tu vida que me estás escuchando, quién eres tú en Cristo, ¿verdad? Y cómo lo que estás atravesando en este momento no se sale de la soberanía de Dios, no se sale de la bondad ni de la gracia y el favor que Él tiene para con tu vida. Y que parte de esa gracia y favor se va a ver manifestada en que así como en mi vida, Él ha utilizado
lo que el enemigo pretendió para destrucción, Él lo ha utilizado para bendición, no solamente mía, sino esa herencia viva de la que hablabas, Felipe. Así será en su vida, ¿verdad? Entonces, ese es lo que me mueve, es lo que me alienta, ¿verdad? Saber que creemos en un Dios sobrenatural y que el Espíritu Santo es el más interesado en revelarnos a nosotros quién es Cristo, nuestra identidad, ¿verdad? Y cómo Él va a utilizar y puede utilizar, sea lo que sea que estemos atravesando, para su gloria. Amén. Poderosas palabras, José Rafael. Es sin duda alguna un ejemplo para todos los que están escuchando y el Espíritu Santo ha puesto una palabra en mi corazón en este momento y es consultarte. ¿Habrán más José Rafael que nos están escuchando? ¿Habrán más personas atravesando dificultades que no saben que ese desierto que están atravesando hoy es una oportunidad? ¿Qué podrías decirles a esa persona que tiene esa duda si esa palabra es para ellos hoy? En el desierto, Dios forma carácter. Los dones y talentos y los llamados son un riesgo cuando no hay carácter. Y yo soy testimonio de que los dones de Dios son irrevocables. Por su gracia y su favor, yo nací con los dones y llamados que Él ha puesto en mi vida. Sin el desierto que yo atravesé, hay muchas características de mi carácter que no se hubieran formado para poder mantenerme anclado en Cristo al manifestarse esos dones y esos llamados. Entonces, cualquiera sea el desierto que alguien puede estar atravesando en este momento, que esté escuchando este testimonio, creo que la pregunta que yo le haría al Señor es, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en este desierto? Amén. Señor, ¿qué es lo que me quieres revelar en este desierto? Porque el desierto no solamente es un lugar árido, también puede ser un lugar donde cosas hermosas sucedan. Amén. Ahora, yo he estado en desiertos físicos, Sí, reales, claro. en Arizona, uno de ellos. Y la primera vez que estuve ahí, me llamó la atención cómo aún en el desierto brotaba vida, Sí. brotaba vida. Y parte de la vida que brotaba en ese desierto, de la vegetación, es por su capacidad de administrar el riego limitado que recibe, la cantidad de agua, qué sé yo. Y lo que siento en mi corazón es precisamente que muchas veces, cuando no entendemos que en el desierto es el lugar donde más podemos aprender a apreciar el agua viva de Cristo en nosotros, es donde el desierto se puede extender. Así es. O sea, el desierto de Israel se extendió. O sea, yo hacía un estudio hace unos meses. Israel tuvo que haberle tomado unos 25 días, un mes, así siendo bondadoso, un mes, llegar de Egipto Sí. a la tierra prometida. Sí. Un mes. No la cantidad de años, los 40 y pico de años que les tomó, Sí. que una generación entera se perdió. Sí. ¿Por qué se perdió la generación que se perdió? Porque no entendieron el desierto que estaban atravesando para bendición de ellos y para formación de ese carácter. Entonces, y eso pasa hoy en día, Pasa. ¿verdad? Los desiertos tenemos que aprender a verlos como bendición. Suena bonito, no es bonito, Sí, cuesta y es de mucho trabajo. pero cuando en la ayuda del Espíritu Santo lo hacemos, Amén. cosas maravillosas. Y la palabra, por eso, cierro esta idea con lo siguiente. La palabra dice que Dios hace cosas hermosas de las cenizas. Así es. Eso es nuestro Dios. José Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido de mucha bendición para nuestra audiencia, para mi persona. Muchísimas gracias por estos mensajes. Y para finalizar, queremos compartirle. Si usted está cargando una narrativa sobre usted mismo que viene sobre una herida, de una ausencia tal vez, de alguien que le hizo o le dejó de hacer, el favor de Dios puede reescribirla. Nos vemos en el próximo episodio de Favorecidos.